Good afternoon, ladies and gentlemen. We start our new class of English for this new step. Let's going to remember the value for this month, the respect. Some words associated that we have. Resilience, excellence, support, pride, engagement, creativity, and teamwork. In this video, we are going to learn and remember about conditionals. Zero, first, second, and third conditional. What is a conditional sentence? Well, a conditional sentence is that one that describes the result of certain conditions. Las oraciones condicionales son aquellas que, como su nombre lo dice, tienen una condición. Describen el resultado, pero también hay una condición. Normalmente en inglés las identificamos porque aparece la partícula if. ¿Cuál es la estructura de este tipo de oraciones condicionales? Estas oraciones están conformadas por dos partes llamadas las cláusulas. La cláusula donde aparece el if es lo que llamamos condición. Y hay una segunda cláusula que se conoce como main clause o cláusula principal que contiene el resultado o el efecto de una acción. Veamos el ejemplo. If you study hard, you will pass your exams. Si tú estudias bastante o fuerte, esto corresponde a una condición. ¿Cuál es la condición? Esta sería la primera cláusula. La condición es estudiar fuerte. Y el resultado que se desprende de esa condición es que tú pasarás tus exámenes. Entonces, esa cláusula donde aparece el efecto o si se cumple la condición es lo que conocemos como resultado y es la cláusula principal. Nosotros podemos encontrar en inglés que la cláusula principal de main clause, o sea, el resultado puede ir primero. O podemos encontrar primero la condición y después el resultado. Si es que aparece primero la condición, la cláusula principal o el resultado debe ir seguido. Hay una coma que lo separa, pero si es primero el resultado y después la cláusula donde está la condición, no se requiere este signo de puntuación. En inglés existen varios tipos de condicionales. Tenemos el zero conditional, condicional cero. Es aquel condicional que utilizamos cuando el tiempo al que se refiere, en lo que se está expresando, se refiere ahora, siempre es una situación real y posible. If ice cream gets warm, it melts. Si el helado se calienta, se derrite. Eso es algo que es posible y sabemos que es así, que es real. Y fíjense que la oración, la cláusula, la condición en este primer caso está al principio separado de la coma y después viene el resultado. Pero también podemos decir colocando el resultado y después la condición. Ice cream melts if it gets warm. ¿Cuándo más vamos a utilizar el condicional cero? Cuando hablamos de hechos que son generales y son verdades. If you eat
heat ice, it melts. Si calientas el hielo, se derrite. Esto es un hecho que es verdad. Y observamos que se va a utilizar el presente simple como tiempo en la cláusula que es la condición, pero también en la cláusula que contiene el resultado. El condicional 0 podemos utilizar la partícula if o también puede aparecer la palabra when. If the temperature is 0 centigrade, it snows. O podemos decir, when the temperature is 0 degrees, it snows. Si la temperatura es 0 centígrados, nieva. O cuando la temperatura es de 0 centígrados, nieva. Fíjense que se puede utilizar if or when. Segundo tipo de condicional, first conditional o primer condicional. Este primer condicional lo vamos a utilizar para hacer advertencias, para decir situaciones que son posibles. If we don't hurry, we'll miss our train. La condición, si no nos apresuramos, el resultado, perderemos nuestro tren. Ese es un resultado y es una advertencia. La estructura que maneja este condicional es la siguiente. En la condición se va a utilizar presente simple y en el resultado futuro simple con will. If I study, I will pass my exams. Si yo estudio, pasaré mis exámenes. Lo utilizamos para hablar de situaciones que son posibles y la posible consecuencia en el futuro. I will pass my exams if I study. Puedo colocar primero el resultado y luego la condición o viceversa. Aquí tenemos ejemplos, forma afirmativa. If I study, I will pass my exams. Podemos utilizar el condicional también en la forma negativa y como estamos trabajando con el presente simple en la condición, trabajamos con el auxiliar do y das. Para este caso, pronombre I, auxiliar es do y con su forma corta o contractada con la negación don't. Asimismo, en el resultado tenemos I will not pass my exams en la forma corta won't pass my exams. I won't pass my exams. En forma de pregunta, lo podemos hacer. If I study, will I pass my exams? Y tenemos otros ejemplos en la tercera persona que ya sabemos que debemos recordar las reglas del presente simple cuando trabajamos con la condición. Si es la forma negativa, vamos a trabajar con tercera persona singular con does or doesn't. Y la forma de hacer preguntas que va primero el auxiliar, sujeto, verbo y después complemento. Segundo condicional, se utiliza para situaciones imaginarias. Situaciones que son imaginarias que tienen que ver con el presente o el futuro. Vamos a utilizar if, pero también vamos a trabajar con la condición en el tiempo pasado simple. Y en el resultado vamos a trabajar con would or wouldn't. Ejemplos, if I won $1 million, I would buy a new car. Si yo ganara $1 millón, compraría un carro nuevo. Cuando trabajamos con el verbo ser o estar, hay que tener en cuenta que a pesar de que el pasado del verbo ser o estar con el pronombre I es was,
siempre vamos a trabajar con were en todos los pronombres. If I were you, I would quit smoking. Si yo fuera tú, dejaría de fumar. Es una situación que es imaginaria porque yo no soy tú, ni tú eres yo. Tercer condicional. Este condicional se utiliza más que todo cuando nos lamentamos de algo. If I had studied harder, I would have passed my exam. Es el famoso condicional que en español dice, si yo hubiera o hubiese, corresponde a este condicional. Se refiere a situaciones imaginarias, pero en el pasado, es decir, cosas que ya tú hiciste, pero que sabes que no las puedes cambiar. Por eso es que se dice que es el condicional que se utiliza para los lamentos, para cuando tú te arrepientes de algo que ya sabes que no puedes cambiar. La estructura que utiliza en la condición, vamos a trabajar con if y con el pasado perfecto. Recordemos que el pasado perfecto se forma con el auxiliar had, pasado del verbo have, más un verbo en participio. Y vamos a utilizar además el auxiliar would en el resultado, el auxiliar would, el verbo have y un verbo en participio. Ejemplos. If I had got a good medal, I would have been happy. Si yo hubiese conseguido una medalla de oro, yo habría estado feliz. ¿Qué sucede? Que no me gané ninguna medalla. If I had met Susan last week, I would have given her a present. Si hubiese conocido a Susan la semana pasada, le habría dado un regalo. Pero quiere decir que no sucedió eso, no la conocí la semana pasada. También en esta guía vamos a recordar y a trabajar con la parte 5 de la prueba saber. Recordemos que corresponde a comprensión de lectura, literal reading. Recuerden que la lectura literal es una de las lecturas más básicas que hay en cuanto a los niveles y en el texto vamos a encontrar la información por la que nos pregunten. Pero esa información puede estar dada a través de sinónimos, antónimos o lo que se conoce como parafraseo. Unas expresiones o la información dicha de otra manera. Tengamos en cuenta que hay una rúbrica de evaluación, los aspectos que se evalúan, la presentación del trabajo, cada uno de sus desempeños, la interacción del estudiante con el docente, en cada uno de sus desempeños, el desarrollo del indicador del saber, que para este caso es diferenciar estructuras del futuro y los condicionales reales e irreales, y el vocabulario que está relacionado con actividades y experiencias personales. En el caso del hacer, expresar predicciones, opiniones, obligación y sugerencias utilizando las formas apropiadas del futuro, verbos modales y diferentes condicionales. Para el caso del ser, el respeto de las opiniones de los demás, aunque las ideas puedan ser contrarias u opuestas a los de los demás. No olvidemos que la fecha de entrega del taller 6 es el 3 de agosto. Entonces, organizar bien el tiempo para que se pueda cumplir con las actividades en la fecha estipulada. Así que, una vez más, a motivarlos a seguir trabajando, a participar en los encuentros sincrónicos, realizar las actividades asignadas y en los encuentros de seguimiento, preguntar y aclarar cualquier inquietud o duda que tengan. Gracias y muchos éxitos.